Listo. Estamos grabando. Entonces vamos a empezar. En la sesión de hoy de cómo hacer un podcast, vamos a hablar de la parte de el guión y el contenido. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Entonces, esta charla, mucho de todo de lo que voy a decir va a salir de la experiencia que he tenido trabajando con Estúpido Nerd, pero también como consumidor asiduo de podcast y además yo estudié literatura en la universidad y pues digamos que de ahí viene un poco de ayuda para poder analizar más o menos los tipos de guión, cómo se hacen estos guiones en los podcasts que consumimos normalmente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer un podcast capítulo 2 de 3? Este es el menú del día. Vamos a tener 4 partes en la charla. La primera vamos a hablar acerca de por dónde empezamos a llenar de contenido un podcast. En qué momento eh, eh, sabemos que ya vamos a poder coger un podcast y capítulo a capítulo irlo llenando el contenido que necesitamos para sacar el producto que queremos. El segundo es los distintos tipos de guión que hay y cuál de esos se acomoda más al tipo de producto que ustedes quieren sacar. El tercero es las partes del guión. Vamos a mirar qué, qué partes tiene un guión y cómo cada una de esas partes se une para darle forma a lo que va a ser los capítulos. Y por último, las preguntas que puedan tener. Entonces, listo. Tengo una idea, ahora qué hago. En la charla que tuvieron con Boris, entonces buena parte de lo que se habló es acerca de la idea para el podcast, qué distintas ideas puede haber y vio cómo esas ideas se dividían en distintos formatos de podcast, ¿sí? Entonces, si ya tenemos una idea para podcast, si ya sabemos más o menos, claro, yo quiero hacer un podcast sobre apicultura y quiero que sea una mesa redonda hablando de apicultura. Entonces aquí ya es donde decimos, listo, ya tenemos la idea, entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Entonces, lo primero es, ¿qué es un guión? Obviamente puse la definición de la RAE, básicamente porque tengo una relación de amor y odio muy fuerte con la RAE, pero además porque es la base perfecta para arrancar hacia lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, guión es un escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin. O texto en que se expone con los detalles necesarios para su realización el contenido de un filme o de un programa de radio o televisión o podcast, en este caso. La segunda definición es la que más nos sirve, pero incluso la primera alcanza a cubrir muy bien el qué es un guión y por qué necesitamos un guión. ¿Por qué un podcast necesitaría un guión? Básicamente porque sin un guión nos perdemos completamente en lo que queremos hacer. Hay muchos tipos de guión distinto y el tipo de guión que ustedes vayan a utilizar va a depender mucho del tipo de proyecto que ustedes quieren hacer, pero salvo casos muy, muy, muy particulares, siempre se va a necesitar algún tipo de guión para poder hacer un podcast. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ya tenemos una idea, un tema que queremos tratar, pero pues hasta ahí vamos, o sea, no tenemos nada más que eso. Entonces, primero hay que aclarar unas cosas, ¿no? Les voy a poner unos puntos que tenemos que tener muy claros cuando vamos a empezar a trabajar en nuestro podcast y entre todos esos puntos van a ir alimentando los unos a los otros, ¿ok? Primero, ¿qué formato de podcast quiero hacer? Esto era más o menos lo que estaban hablando, pues lo que se habló en la charla con Boris. Si ustedes quieren tener un podcast tipo monólogo de una persona hablando de un tema específico, diciendo una sola cosa, entonces ahí ya tienen en cuenta que el formato va a ser el de un monólogo, puede ser una mesa redonda, que son un grupo de gente discutiendo algo, puede ser algo de ficción, entonces ya ahí estamos yéndonos a cómo narrar una historia por medio de podcast, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes se empiezan a imaginar
el tipo de podcast que quieren hacer, una de las primeras cosas que van a pensar es esto exactamente. ¿Qué formato le quieren dar a su podcast? Si ustedes normalmente arrancan desde un tema, la siguiente pregunta es esta. Pero hay personas que incluso arrancan es más desde el formato antes que pensar el tema. Empiezan diciendo, yo lo que quiero es tener un podcast de discusiones. ¿De qué? Bueno, pensemos de qué podemos hacerlo. Pero el formato es lo que nos empieza a dar las líneas de guía para poder empezar a planear no solo nuestro podcast como tal, sino también el capítulo a capítulo. Porque claro, nosotros tenemos una idea de yo quiero hacer un podcast de tal cosa, pero otra cosa muy distinta es cuando yo tengo que empezar a pensar capítulo a capítulo qué cosa es la que tengo que ir haciendo. ¿Sí? Es la diferencia entre hacer el pitch de una serie completa y ya luego tener que pensar qué está sucediendo en cada capítulo y cómo cada capítulo se va a hilar al siguiente. Para eso se tiene que tener muy claro el formato que se quiere hacer. Segundo, ¿cuántas voces va a haber? Si eligen un monólogo, bueno, una. Pero más allá de eso, todo formato de podcast puede tener una cantidad distinta de voces. ¿Por qué es importante saber cuántas voces va a haber? Porque dependiendo de cuántas personas van a participar activamente en el podcast, o bueno, personas o personajes, ya ahorita vamos a hablar de eso, dependiendo de eso, es que los guiones van a tener que ser más o menos complicados en el momento de toda la planeación antes de empezar a grabar. Entonces también es importante saber cuántas voces va a haber. No es que siempre tenga que haber la misma cantidad, esto puede variar, incluso tanto el formato del podcast como los tipos de guión pueden ir cambiando capítulo a capítulo, pero ustedes tienen que tener una idea muy clara de todo lo que están haciendo para que eso tenga sentido para ustedes. ¿Mm? Entonces, después de cuántas voces va a haber, tenemos que saber cuánto quiero que dure. Hay muchas ideas distintas acerca de esto. Si ustedes van y miran, al igual que con videos de YouTube, al igual que con todo, les van a decir, un podcast debe durar X. Y les van a dar estadísticas y les van a dar un montón de cosas de por qué eso debe ser así. Eso es cierto hasta un punto. Sí hay unas medidas de tiempo que suelen ser como las estándar para algunas cosas, pero eso no es más que una guía. No hay que perder de vista, como Boris les dijo, que esto no es radio, esto no es televisión. Nosotros aquí no nos estamos ciñendo bajo unas reglas de que tenemos que rendirle a nuestros patrocinadores o de que luego viene el siguiente programa, entonces tenemos que parar antes de tiempo. Nada de esto. Ustedes aquí, el cuánto quieren que dure depende mucho del tipo de producto que ustedes quieren dar. Hay podcast informativos que duran 5 minutos, hay podcast informativos que duran 2 horas. Hay podcast de ficción que duran 20 minutos, hay otros que duran 4 horas. Todo eso puede variar y todo varía dependiendo de el tipo de historia o de producto que se quiere hacer. Entonces, para responder esta pregunta, tienen que poder hacerse una idea de cómo va a ser cada uno de los capítulos del podcast. ¿Mm? ¿Cómo podemos ayudarnos a hacer esa idea? Fácil. Es pensando en el entretenimiento que nosotros consumimos. Piensen en que si ustedes van a hacer un podcast, piénsenlo de esta forma. Ustedes lo que están tratando de hacer es algo que quieren que exista en el mundo. ¿Mm? Yo estoy partiendo de la idea de que el podcast ustedes lo quieren hacer porque en serio les parece muy chévere y no porque los obligaron o no porque con esto van a salir de pobres. Yo estoy partiendo de la idea de que ustedes están aquí y quieren hacer un podcast es porque les parece del carajo la idea de hacer un podcast. Y en eso los apoyo al 100% porque lo es del carajo. Entonces, si es así, entonces cosas como cuánto tiempo va a durar el podcast depende enteramente de cuánto creen ustedes que podrían disfrutar ese podcast si son ustedes quienes lo están escuchando. Si ustedes se sientan a escuchar ese podcast y dicen, esta historia definitivamente tiene que contarse en capítulos cortos y que tengan un impacto fuerte en el momento. O tiene que ser como es una historia, no sé, la biografía de
Simón Bolívar, entonces tienen que ser capítulos un poco más largos porque quiero contar con más detalle cada uno de los momentos importantes en la campaña libertadora. Yo qué sé, pero el tiempo depende enteramente de cómo vayan ustedes a contar su historia. ¿Qué tan complejo quiero hacerlo? Un podcast puede ser tan sencillo como sacar ustedes su celular, grabarse diciendo alguna bobada y subirlo a internet, como algo completamente elaborado, grabado en un estudio, cada uno graba una parte distinta, con efectos de sonido en el estudio y luego efectos de sonido puestos en postproducción, con una edición súper elaborada, ta. Complejidad hay de todo tipo. ¿Mm? Y eso va a depender enteramente de el producto que ustedes quieran sacar. Si ustedes quieren sacarlo muy rápido, que salga, no sé, un podcast diario, entonces no va a poder ser tan complejo como si dijeran voy a sacar uno una vez al mes. ¿Mm? Si ustedes están tratando un tema muy elaborado, entonces tal vez no les queda tan sencillo hacer un podcast en el que simplemente es una persona hablando y eso sale, sino que tiene que tener más preproducción y postproducción, tiene que tener, no sé, mucha más investigación y luego tiene que tener un trabajo de edición fuerte, etcétera, etcétera. Entonces la complejidad también va a variar mucho, como todo, de cuál es el tipo de producto que quieren sacar. Pero es muy importante que tengan claro cuál es el nivel de complejidad que ustedes quieren ponerle al podcast. Ninguno es que sea mejor que el otro, simplemente es que si ustedes en su cabeza tienen una idea muy clara de cómo es el producto, van a poder responder todas estas preguntas. ¿Para quién va dirigido? Esta parte es clave. ¿Por qué es tan importante saber para quién va dirigido? Porque sí se pueden evitar muchos problemas a futuro. Problemas de todo tipo. Problemas, yo qué sé, porque dijeron groserías, se supone que era un programa para toda la familia. Claro. Pero también problemas de que están haciendo capítulos que los 5 primeros capítulos iban dirigidos para un público completamente académico y erudito y luego empezaron a trivializar todas las cosas y de repente ahora iba dirigido para un público más general y ahora las personas que empezaron a escucharlos ya no están satisfechas con el podcast porque ese no es el podcast al que yo quería escuchar y las personas que ahora los escuchan no les gustaron los primeros capítulos porque ustedes de qué carajo estaban hablando, etcétera, etcétera. Es importante saber a quién va dirigido el podcast. ¿Mm? Porque eso también les ayuda a pensar si el tema de este capítulo es apropiado para lo que estamos haciendo, si el lenguaje que estamos usando nos funciona, si el formato que estamos haciendo nos funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante saber a quién está dirigido el podcast. ¿Listo? Esas son las 5 cosas más importantes que tienen que tener en cuenta para poder empezar a llenar de contenido el podcast que ustedes quieren crear. Cuando ustedes logren responder esas 5 preguntas, ya saben si lo que están empezando a trabajar en el guión les sirve o no les sirve. Si ustedes tienen esas 5 preguntas y cuando empiezan a hacer el guión se dan cuenta que no lo están dirigiendo hacia donde es, que está saliendo mucho más largo, mucho más corto de lo que querían, que no hay la suficiente cantidad de voces para lo que quieren hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya saben que pueden empezar a refinar ese guión y a refinar cómo están definiendo los parámetros del podcast que ustedes quieren crear. ¿Ok? Entonces, estas 5 preguntas es muy importante que puedan responderlas para empezar a llenar de contenido el podcast que ustedes quieren hacer. Segunda parte, hagámoslo a la medida. Vamos a hablar de los tipos de guión que hay dependiendo del tipo, del formato o del producto que ustedes quieran sacar. ¿Listo? Esta es, esta es una medida muy hecha por mí. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que los,
¿cómo decirlo? Títulos, digamos, y los nombres específicos fueron los que a mí se me ocurrieron cuando estaba separando los tipos de guión que vi en los distintos tipos de podcast, pero pues igual se los voy a ir explicando para que sepan exactamente a qué me refiero. ¿Listo? Entonces, para empezar, un tipo de guión detallado. ¿A qué me refiero con detallado? Detallado es que absolutamente todo lo que va a pasar en el podcast está escrito previamente y está definido previamente. Entonces, primero se planea exactamente lo que se va a decir. Cada una de las palabras que va a decir cada uno de los que va a participar en el podcast ya está escrita. Esto aplica mucho para podcasts de ficción que están contando una historia muy específica, que son personajes que tienen un guión, un diálogo específico, ¿sí? Pero también aplica, por ejemplo, para un podcast como el de Diana Uribe. Diana Uribe no está improvisando lo que ella dice, ella sabe muy bien qué es todo lo que va a decir. Ella sabe exactamente cuál es el derrotero de ideas por el que va a ir arrancando y sabe cómo va a decirlo. Puede que meta alguna que otra cosa extra, pero el grueso de lo que ella está diciendo es claramente planeado previamente. Puede incluso, tipo de guión puede incluso incluir a partes que dan instrucciones al locutor, como se hace en los guiones de teatro. Sí, como esto pasa mucho cuando el guión lo escribe alguien distinto a quien va a hablar en el podcast. ¿Sí? Entonces, aclaraciones como esto se dice solemnemente, esto se dice con furia o cosas por el estilo. ¿Sí? Y también incluso puede tener aclaraciones, no para quienes están grabando en ese momento, sino para quienes van a hacer la edición después. Para que incluir tal sonido, incluir tal canción, incluir, etcétera, etcétera, etcétera. El guión va enfocado no solo al momento de la grabación, sino también al momento de la postproducción. Tercero, se usa normalmente en podcast narrativos o divulgativos, que era más o menos lo que estaba diciendo, tanto Welcome to Night Vale, que es el ejemplo que tengo ahí, que es uno de mis podcasts favoritos, es, es una cuestión completamente de ficción que cuenta la historia de un pueblo en el que pasan cosas extrañas y se cuenta desde el punto de vista de un programa de radio. Entonces es como si un locutor estuviera hablando y todo lo que pasa en la grabación está previamente diseñado y planeado porque es una historia que se está contando. O divulgativos como el de Jan. ¿Requiere mucho más trabajo? Claro. Este guión requiere más trabajo que cualquier otro tipo de guión, porque todo tiene que estar planeado de antemano. Este guión obviamente no les va a servir si ustedes lo que van a hacer es una mesa redonda, un programa de entrevistas, etcétera, etcétera. Pero para otro tipo de podcast es muy valioso poder hacer un guión de este estilo para poder tener, como dice al final, un control completo sobre el producto final. Si ustedes tienen una idea 100% clara de lo que quieren del podcast. Ustedes pueden cerrar los ojos e imaginarse que lo están escuchando. Eso significa que ustedes pueden empezar a trabajar en un guión detallado. ¿Sí? Esto, de nuevo, lo que les digo, aplica más para cosas de divulgación y narrativos, pero también se le puede poner a cualquier otro tipo de cosas, porque la gracia de los podcasts es poder experimentar libremente con lo que vaya saliendo. ¿Listo? Entonces está el tipo de guión detallado. Guión general. Puse a Estúpido Nerd como ejemplo porque es el tipo de guión que nosotros utilizamos para hacer nuestro podcast. Entonces, ¿cómo es este guión? Primero, lo que hacemos es un esquema general sobre el tema. ¿Sí? No es que nos digamos exactamente cuáles son cada una de las cosas que vamos a decir, sino que tenemos un orden en el que vamos a hablar sobre distintas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este voy a usar a Estúpido Nerd de ejemplo porque pues, es el que más conozco. Nosotros en Estúpido Nerd tenemos completamente estructurado cuál es cuál es el orden en el que vamos a hacer un capítulo. Entonces sabemos que el capítulo para nosotros siempre empieza con el saludo de Juan Dapo. Luego viene Boris con la ficha técnica del tema del que vamos a hablar. Luego voy yo con una sinopsis y el eterno chiste de los tropos que hacemos en los capítulos. Luego viene una cortinilla y ahí empezamos la discusión.
pero va un poco más allá de eso. No es simplemente que nosotros, ese es el formato para todos los capítulos y entonces copy-paste, listo, sale. Sino que además, dependiendo de cada uno de los temas de los que vamos a hablar, tenemos que decidir en qué orden vamos a hablar de ese tema de una forma en la que alimente la discusión. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una película, pero es una película que cuando nosotros la vimos dijimos, lo mejor de esa película son los personajes son increíbles, la historia es chévere, pero realmente es que los personajes son lo mejor. Entonces, por ejemplo, esa película no vamos a hablar en orden cronológico, no vamos a hablar por temas, vamos a hablar es de los personajes. Entonces empezamos cogiendo personaje por personaje y de ahí se disparan las discusiones acerca de todo lo demás, pero la línea argumental va a ir sobre los personajes. Si por el contrario estamos hablando de un videojuego y ese videojuego tiene la historia más increíble del mundo, entonces es muy importante que de ese hablemos de una forma que sea más desde desde la parte narrativa y desde todo, y que toda la estructura argumental del videojuego sea el que nos guíe en en esta discusión. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el tema que vamos a trabajar en cada uno de los capítulos para poder definir cuál es el orden que le vamos a dar a todo eso. Entonces, hacemos ese esquema general. Este tipo de guión da mucha más libertad para el locutor. Que nosotros, yo sé que yo tengo que hacer una sinopsis, Boris sabe que tiene que hacer una ficha técnica, pero no tenemos un guión de cómo tenemos que hacerlo exactamente, sino que podemos eh, preparar lo que queremos decir y luego en el momento decirlo de una forma más libre. En el momento de las discusiones, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que nosotros no nos hablamos del tema antes de empezar a grabar los capítulos. Nosotros nos prohibimos hablarnos del tema para que cuando estemos discutiendo todas nuestras reacciones ante lo que el otro va a decir sean 100% genuinas. Eso no significa que no haya preparación. Todo lo contrario. El problema es que se requiere preparación personal y no grupal. Cada uno tiene que preparar muy bien sus opiniones, cómo defenderlas, qué es lo que voy a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, pues entonces no va a ser una discusión fluida, no va a ser una discusión que dé los resultados que queremos que dé. Se usa normalmente en podcast de opinión, ¿sí? Como y como los que sean en general de mesa redonda en donde haya discusiones. Se requiere poco trabajo hacerlo. El guión como tal requiere poco trabajo. Se requiere preparación por parte de la gente, pero eso digamos que no hace parte del guión del capítulo, sino de la confianza que se le está dando a cada una de las personas para que venga preparado para el capítulo. Digamos que incluso se podría pensar en que esto es un guión general en el que cada persona está planteándose en su cabeza una especie de guión personal en el que yo quiero hablar de este tema y lo voy a hablar así, y yo quiero hablar de esto y lo voy a hablar así, pero tengo que estar listo para cómo voy a reaccionar respecto a lo que digan los demás. ¿Mm? Lo que les digo que se requiere preparación del tema por falta de cada uno, y a diferencia del guión detallado, en el resultado final puede ser variable. A diferencia del guión detallado que uno sabe exactamente cómo quiere que salga el capítulo, en uno no tiene ni idea cómo va a salir el capítulo. Tiene una idea general, pero no puede estar 100% seguro de cómo va a salir ese capítulo. Y no hay forma de cambiar eso si uno decide eh, usar este tipo de guión. Porque la libertad que se le da a cada uno de los participantes hace parte esencial de este tipo de producto. Entonces, digamos que si ustedes son poco freaks del control, entonces tal vez esto los pueda fritar un poco, pero pues da para resultados interesantes. Siguiente tipo de guión es el unilateral. ¿Qué significa esto? Significa que se planea lo que van a decir algunas personas de las que van a participar, no todas. Esto se usa más que todo en podcast de entrevistas, que una persona investiga a la otra persona, tiene planeadas sus preguntas, tiene todo estructurado, sabe más o menos cuál es el derrotero por el que quiere llevar a esa persona, pero la otra persona puede salir con cualquier cosa. El caso en este tipo de guión, entonces lo primero es que lo que les digo se planea lo que uno de los participantes va a decir.
se usa podcast de entrevistas, se requiere capacidad de adaptación por parte de la persona que tiene el guión detallado. Entonces, la persona que está dando la entrevista puede que tenga muy definido cuál es el tipo de preguntas que va a hacer, puede incluso tenga escritas las preguntas exactamente como las va a decir, pero tiene que estar muy pendiente de poder reaccionar a lo que el otro está diciendo, porque si no, entonces va a sentirse algo completamente mecánico, completamente forzado. Entonces, tiene que haber una capacidad de adaptación sin perder de vista a dónde se quiere llevar la entrevista. Eh, es una cuestión que se logra con la práctica y sabiendo escuchar de una forma activa a la otra persona, el poder saber en qué momento están tratando de evadir mis preguntas, de saber en qué momento este lugar por el que están cogiendo puede ser un poco más interesante que el que yo tenía planeado y cómo poder devolverlo hacia el lugar que yo quiero o definir este nuevo recorrido de una forma en la que parezca que estaba planeado y que no parezca simplemente que esta cosa se me salió de las manos. Requiere investigación previa sobre el tema o el entrevistado. Es muy importante saber cosas de antemano de la persona a la que se va a entrevistar o pues de la persona que no tiene el guión preparado o el tema del que se va a hablar, porque si no, entonces la persona que está preguntando fácilmente puede quedar como un zapato en cualquier momento en el que diga algo que no debía decir o algo incorrecto, etcétera, etcétera. Y es un punto medio entre los dos anteriores. El producto final es parcialmente controlado porque se tiene una idea clara de hacia dónde se quiere llegar y se puede hacer llegar hacia ese lugar, pero el resultado final también va a depender mucho de la capacidad que se tenga de dialogar con esta otra persona. ¿Mm? Por último, tenemos uno que se llama improvisado. Este es la anarquía hecha guión. Por eso me refiero a, básicamente, no hay guión. ¿Qué puede haber en un guión improvisado? ¿Cuánto quieren que dure el capítulo? Más o menos de qué se va a tratar en general o pues cómo lo van a manejar en general. Pero esto básicamente es para gente que quiera hacer podcasts experimentales y cosas con improvisación. Entonces simplemente nos reunimos sin habernos hablado previamente de nada, no nos dijimos de qué tema íbamos a hablar y empezamos a hablar y a ver qué sale. Esto se puede dar para distintos tipos de podcasts. Esto puede darse para... Hay podcasts que son así porque son gente que se pone a discutir sin haber pensado previamente en el tema, simplemente es lo que empieza a salir en el momento. Muchas veces estos tienen que ver con alcohol de por medio y la gente está tomando porque si no, entonces no se le puede dar tanto sentido al por qué estas conversaciones son tan aleatorias. Pero también esto puede ir por el lado de podcast de ficción por el medio del improv y de grupos que se dedican a poder improvisar historias en el instante. Esto es lo que les digo, es completamente experimental y no se planea nada, se da una idea y de ahí se parte. Se usa sobre todo en podcasts experimentales, no tiene trabajo previo alguno, pues no específico para el capítulo y obviamente el producto final es completamente impredecible. Si uno no, si entre uno menos le trabaje al guión, más impredecible va a ser el producto final. Este es ya el caso extremo de la no preparación. ¿Mm? Entonces, esos son los distintos tipos de guión con los que nos podemos encontrar y que podemos preparar dependiendo del tipo de programa, capítulo, podcast que queramos hacer. Ahora vamos a hablar de las partes de un guión. ¿Cuáles son los distintos elementos que es importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de hacer un guión? Y no solo de hacer un guión, sino también de pensar en el contenido que queremos tener para el podcast y del orden que le queremos dar a los capítulos y todo esto. ¿Listo? Entonces yo dividí esto en 4 elementos. En el tema, que es de qué se va a tratar el capítulo, en la persona o el personaje, que es quién o quiénes van a hablar en el capítulo, el tono, que es qué quiero hacer sentir con este capítulo, y elementos adicionales, que son efectos especiales y otras cosas que se le pueden añadir
a un capítulo más allá de estos otros tres elementos que le van a terminar de dar la forma a lo que estamos creando. Pues vamos con el tema. Entonces, el tema es más que todo, para definir el tema, más que todo podemos empezar con un ¿qué quisiera oír? ¿Mm? Es importante poder ponerse en el lugar de nuestros oyentes o de nuestros oyentes proyectados y pensar qué tema me gustaría oír a mí tratado en un podcast. ¿Mm? De nuevo, esto que estoy diciendo se puede extrapolar a cualquier tipo de podcast, a cualquier formato y a cualquier tipo de guión, etcétera. Esto puedo estar pensando si va a ser un podcast de historia como el de Diana Uribe, entonces, bueno, ¿de qué lugar y de qué tiempo de la historia quiero hablar? Y además de que, no sé, desde qué enfoque. Y entonces, listo, ese es el tema del que quiero porque me parecería muy chévere escuchar un capítulo sobre eso, entonces lo voy a hacer. Si van a hacer algo como que sea una mesa redonda para hablar de cine, entonces, ¿qué película me gustaría escuchar que fuera discutida en un podcast? Y que sería genial poder tener ese producto. Si ya es algo de ficción, entonces, ¿qué historia quiero narrar? ¿Qué historia quisiera poder escuchar? Me gustaría poder escuchar un podcast de terror, me gustaría poder escuchar un podcast de drama, me gustaría poder escuchar un podcast de inserte aquí cualquier género de ficción que exista. Entonces, el tema aplica, esta búsqueda de tema aplica para cualquier tipo de podcast que quieran hacer. Y primero el primer lugar en el que nos paramos para pensar en el tema es, ¿qué es lo que a mí me gustaría oír si yo fuera el oyente de este podcast? Porque ustedes van a tener que ser los oyentes de su podcast. Es muy importante que ustedes escuchen lo que hacen, no solo como por respeto con el producto que ustedes están haciendo, sino además porque es muy importante poder saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué pueden mejorar, qué pueden repetir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es muy importante poder tener eso presente. Segundo, ¿qué ya he dicho? No queremos ponernos repetitivos con nuestro podcast. Toca ser muy conscientes de la historia de nuestro propio producto para no empezar a repetirnos. Si nosotros hemos hecho 3 capítulos distintos sobre la historia de Bad Bunny, tal vez no es necesario un cuarto capítulo cuando hay tantos otros artistas sobre los que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una historia de ficción y es la tercera vez que para darle un plot twist al asunto alguien pierde la memoria, tal vez es momento de empezar a mirar las cosas de una forma distinta. Tal vez es momento de innovar. Eso aplica de nuevo para cualquier tipo de podcast, pero es muy importante tener en cuenta qué ya han dicho para no empezar a repetirse. Claro, habrá temas que vale la pena profundizar, sí, pero en esos en los que más cuidado debemos tener de no caer en la trampa de empezar a repetir lo que ya hemos dicho o hecho en otros capítulos. ¿Qué sigue después? Cada siguiente capítulo es un capítulo anterior. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el orden que le estoy dando a mis capítulos y por qué. Esto puede ser muy elaborado, como claro, es que yo estoy creando una narrativa. Entonces, ¿cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Es muy importante, pero también puede ser que si ustedes, por ejemplo, de nuevo volvamos al ejemplo del podcast de historia, si ustedes hacen un podcast de historia y empiezan con Primera Guerra Mundial y de repente saltan a el medioevo y de repente saltan al Renacimiento y de repente saltan a la Edad de Piedra y de repente, tal vez enloquezcan al oyente y no va a ser tan interesante como si ustedes, por ejemplo, hubieran podido coger todos esos temas y les hubieran dado algún sentido al orden de esos capítulos. Puede ser cronológico, puede ser porque están hablando acerca de grandes inventos, entonces están hablando de los distintos inventos en distintos momentos, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que las personas que van a escuchar nuestro podcast están siguiendo capítulo a capítulo y si se les puede dar una continuidad es mucho más atractivo. Hay podcasts en los que es más difícil pensar en eso, pero igual se puede. Algo, no sé, de nuevo, el ejemplo de Estúpido Nerd.
En Estúpido Nerd nosotros obviamente no tenemos una narrativa que podamos seguir, no tenemos como una historia que estemos contando, pero por ejemplo sí tenemos chistes internos que solo entiende la gente que ha escuchado los capítulos anteriores. Nosotros tratamos de tener cuidado de que no sean cosas que si la gente no entendió, entonces el capítulo ya no tiene sentido, pero sí que sean pequeños detalles que la gente que nos está escuchando de corrido empiece a notar y empiecen a sentir como valió la pena hacer este recorrido con ellos. Entonces siempre se puede dar esa sensación de que hay una continuidad en los capítulos de distintas formas. Como dice Alejandro, Easter eggs. Sí, señor. Ese es un ejemplo, una forma de verlo. ¿Qué necesito decir? Este es uno de los más importantes para mí personalmente, pero pues también es importante que tener en cuenta. Y es, hay temas que tienen que ser trabajados y que muchas veces nadie quiere trabajar. Si es el momento de hablar de algo, háganlo. Nadie lo va a hacer por ustedes. Si hay un tema muy importante para ustedes y sienten que la gente no está hablando de ese tema, háganlo. Mucha gente que siente que no hay visibilidad en el mundo para, ya sea su orientación sexual, ya sea su color de piel, ya sea lo que sea. Y sienten que si hubiera más podcast o más entretenimiento en general que fuera enfocado a esto de lo que yo me hago, de lo que yo me siento parte, pero que no siento representado, háganlo ustedes. Porque si ustedes sienten que es algo importante, si ustedes sienten que es algo que vale la pena y que tiene que ser hablado, más gente se está sintiendo así. Ténganlo por seguro. Entonces, si no lo hacen ustedes, probablemente nadie más lo va a hacer. Háganlo. Si es importante para ustedes, para alguien más también será importante. Y cuando empiezan a resonar con esos oyentes, se van a dar cuenta de que valió la pena haberlo hecho. Eso en cuanto a tema. Vamos con persona. Este es un concepto un poquito extraño. Entonces lo voy a explicar. Por persona, no me refiero a, claro, va a haber tres personas sentadas en la grabación, sino esto es una palabra que viene del griego que se refiere a, como ven ahí con los dibujitos, como las máscaras que nos ponemos para interactuar con el mundo. ¿Por qué estoy hablando de persona y de personajes para podcast en general? Si esto solo debería aplicar para ficción, no, eso no es verdad. Esto no solo debería aplicar para ficción, esto aplica para absolutamente todo tipo de podcast. Ejemplo, el Diego que ustedes escuchan en Estúpido Nerd no soy yo, no es mi totalidad. Es lo que yo elijo mostrar en Estúpido Nerd. Y eso es verdad para el 100% de las personas que se presentan ante un público o incluso ante la gente en general. Nosotros no estamos mostrando siempre nuestro 100%. Hay cosas que le mostramos a unas personas y a otras no. Y cuando ustedes van a hacer un podcast, cuando ustedes van a hacer un producto que lo va a ver el mundo, es importante que ustedes sean conscientes de qué es lo que están mostrando y de qué es lo que quieren mostrar. Obviamente esto aplica mucho para ficción porque van a crear un personaje. Ahí sí tienen que crear el personaje desde el principio y desde ceros. Pero incluso para cualquier tipo de podcast es muy importante saber quién soy yo. Es importante saber, como dice ahí, qué elementos suyos quieren mostrar y crear esa persona. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes quieren enfocarse en que lo más importante para el podcast que estoy haciendo es que entonces, de mis atributos, el que es más importante para alimentar esta discusión es el de una persona que es calmada al momento de hablar, de una persona que logra debatir sin acalorarse, porque esta otra persona se acalora al hablar y es importante poder establecer ese contraste. Ese tipo de cosas es importante empezar a evaluarlas, ¿sí? Cuando ustedes están pensando quién va a participar en el podcast, qué personas van a participar en el podcast, es muy importante saber cuáles son
los atributos que esas personas van a traer y cuáles son los más importantes para sacar en ese momento. ¿Mm? Es algo que nosotros normalmente no pensamos y es muy extraño porque, o sea, hace parte de nosotros todo el tiempo, pero muchas veces no lo tenemos presente. Pero en el momento en que nosotros vamos a hablarle a un público, se vuelve muy importante, porque en el momento que esa persona pierda su, ¿cómo decirlo?, su autenticidad o su consistencia, las personas van a sentir que ya no están escuchando a quien normalmente estaban escuchando y se van a sentir un poco de desconexión respecto al producto que se está ofreciendo. Entonces, entre ustedes hagan más consciente esta, esta persona que van a traer al podcast, es más fácil poder manejar ese tipo de cosas. Un ejemplo clarísimo es, de nuevo, voy a usar estúpido nerd, estamos en que Boris es una persona 100% analítica, Boris es una persona que es 100% lógica y bla, 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 bla. Diego es una persona que busca hilar fino y es una persona que todo lo que importa es lo narrativo y además cuenta un montón de chistes sucios. Y Juan Dapo es una persona que logra controlar a ese par de dementes y además tiene unas opiniones fuertes sobre la cuestión visual y le gustan los tiburones. Ejemplo. Esas son personas que fuimos estableciendo a lo largo que íbamos creando Estúpido Nerd. Nosotros no empezamos con esto ya hecho. Nos fuimos dando cuenta de que esto se iba formando a medida que íbamos haciendo el podcast. Pero si esto lo hubiéramos tenido presente desde el principio, hubiera sido mucho más fácil el que al principio las discusiones fluyeran más. Entonces es importante eso también poder tenerlo presente. Además de eso, además de eso, tenemos, ay, ya. Además de eso, tenemos el quién es importante. Esto es una que vale la pena tener en cuenta dependiendo del tipo de podcast que van a hacer, pero es tal vez no todas las personas que van a participar en el podcast son necesarias para todos los capítulos. ¿A qué me refiero con esto? No es que les esté diciendo que entonces empiecen a sacar gente del podcast porque, ay, usted no nos sirvió. Esto va más enfocado hacia si ustedes están tratando de hacer un podcast con un grupo grande de gente, tal vez no necesitan que todos estén en todos los capítulos, sino que dependiendo del tema que vayan a tratar, unas personas u otras van a alimentar más esa discusión. Entonces, tengamos en cuenta eso en el momento en el que estamos tratando con las personas que van a ser parte del podcast. Ahora hablemos del tono. Entonces, está por un lado la emoción y el sentimiento. Las ideas que ustedes tienen son válidas solo si las saben transmitir. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden tener la opinión que quieran. Ustedes pueden pensar lo que quieran sobre lo que se les dé la gana. Pero si no se lo saben transmitir a la gente, no va a dejar de ser una opinión personal y no va a resonar con los demás. Entonces hay que saber transmitir lo que van a hacer de una forma honesta, desde la emoción y desde el sentimiento que tienen hacia eso que están diciendo. Esto puede sonar raro para personas que están pensando, pues yo quiero hacer un podcast de matemática pura. ¿Por qué debería pensar en esto? Bueno, si a ustedes les apasiona la matemática, transmitan eso. Si ustedes no transmiten la pasión que sienten por el tema del que van a hablar y no son capaces de hacerlo además de una forma argumentada y lógica y con sentido, entonces no va a salir de simplemente un texto que alguien hubiera podido leer. Entonces, metámosle esta emoción y este sentimiento teniendo en cuenta lo que queremos transmitirle a nuestro oyente. Léxico. El podcast no puede ser una tortura para escuchar. Es importante ser muy consciente de cuáles son las palabras que se van a utilizar al momento de hacer el podcast. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero solamente a si es un podcast familiar, entonces no decir grosería. Sí, claro. Pero también me refiero a si es un podcast
hagamos el ejemplo, como siempre, con el podcast de historia. Si es un podcast de historia, pero que es un podcast enfocado a divulgar la historia a todo el mundo, como el que hace Diana Uribe, entonces es importante usar un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea accesible para todo el mundo. Si no están usando ese lenguaje, entonces no le están pegando al público que es. Ahora, si es un podcast de historia, pero que ustedes están buscando que lo escuchen historiadores y van a discutir sobre teorías históricas y sobre los distintos enfoques eh, y escuelas de pensamiento sobre la historia, etcétera, ahí ya tenemos que empezar a utilizar jerga de la academia. Porque si no, entonces los otros historiadores van a decir, este man no sabe lo que está hablando. Entonces tenemos que cuadrar nuestro léxico dependiendo de qué es lo que queremos transmitir. ¿Ok? Es importante porque todo esto que se va juntando empieza a darle forma al producto que estamos tratando de sacar. Y por último, la cadencia. El ejemplo que puse es que si me toca hacer un podcast en contra de mi voluntad, trataré de hacerlo lo más agradable posible. La forma como ustedes hablan se nota, la cadencia, la velocidad, el ritmo, todo eso se nota. Y si ustedes están deprimidos, es muy probable que eso se note. Entonces hay que ser conscientes del estado en el que nosotros entramos a grabar y una de dos, o sea, o si es ese tipo de podcast, ser muy honestos y decir, hoy me siento de tal forma y puede que lo escuchen así, o si no es ese tipo de podcast, entonces simplemente hacer lo que se llama de tripas corazón y decir, nada, yo vengo a grabar mi podcast, sacar la persona que crearon y ser cuidadosos con el tono que le están dando a cada uno de los capítulos. ¿Ok? Eso también es importante, esa consistencia, esa constancia en la forma como ustedes están produciendo y entregando su producto es vital. Y entonces, con todo esto que les he dicho son las bases para poder empezar a hacer un guión. Ustedes dirán, pero no hemos empezado a escribir nada. Esta es la parte en la que lastimosamente ya no puedo ayudarles más. Puedo responderles preguntas específicas, pero ya no puedo seguir generalizando. ¿Por qué? Porque en este momento en el que ustedes tienen que coger su propio lápiz y empezar a escribir sus propios guiones con la información que tienen y con lo que quieren producir. Piénsenlo, si es detallado, entonces van a empezar a escribir cada una de las cosas que va a decir la persona. Si no, entonces ustedes lo que van a hacer es empezar a generar una estructura general de cómo va a ser el podcast y cómo va a ser cada uno de los capítulos. Piensen en el orden de los capítulos, piensen en qué nivel de profundidad le quieren dar a cada uno de los temas. Todos estos elementos que les he dado tienen que tenerlos muy en cuenta a la hora de planear estos guiones. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a pasar a responder las preguntas que puedan tener. Voy a ver si hay algunas por aquí escritas. Aquí hay una, se usa para establecer un equilibrio entre las personas de la mesa redonda que tenga gancho. Supongo que esto era del momento en el que estaba hablando acerca de la persona que se crea. Sí, es muy importante. Por ejemplo, es muy importante que si ustedes van a trabajar un podcast tipo mesa redonda, haya un moderador y que sea una persona que pueda adquirir esa posición y que pueda en serio dirigir una conversación sin desviarse del tema y sin cortar en el momento en el que no es. Si se corta en el momento en el que no es, entonces se puede perder un momento muy interesante del podcast. Pero si no se corta en el momento adecuado, entonces simplemente nos perdimos del tema del que estábamos hablando. Solo tiene que manejar el moderador, aunque también se puede manejar parcialmente en postproducción. En postproducción también se puede trabajar un poquito con la edición, pero es obviamente mucho mejor si se trabaja desde el lugar de la grabación y con un moderador. Nuestro moderador, obviamente, en Estúpido Nerd es Juan Dapo, y él se ha vuelto muy, muy bueno logrando llevar las discusiones sin dejar de dar su opinión al respecto. Entonces,
si, si vamos a montar una mesa redonda en la cual absolutamente todos no solo tenemos la misma opinión, porque no es solamente una cuestión de tener la misma opinión, sino que todos hablamos exactamente igual, todos gritamos de la misma forma, o todos hablamos pasito de la misma forma, o todos nos creemos más inteligentes que los demás. Entonces no va a haber ese gancho que pueda traer a la gente a ver una conversación más balanceada. Entonces es importante pensar en ese balance que queremos darle al podcast, sin dejar de ser nosotros mismos, porque se nota cuando no lo somos. Por eso es que es importante conocernos y saber qué atributos podemos traer a nuestro producto. ¿Cómo busco ideas para planear guiones? ¿Dónde busco inspiración? Bueno, obviamente lo más importante es saber de qué va a ser mi podcast, cuál es el tipo de podcast que quiero hacer y sobre qué lo voy a hacer. Eh, Aquí ya me toca empezar a usar Estúpido Nerd de ejemplo, porque pues es el que hacemos, y las ideas para planear guiones entonces salen de tres lugares distintos. Yo creo que aquí por un ratico podemos poner así para que me vean. Entonces salen de tres lugares distintos. Salen de qué, qué es popular en el momento. ¿Qué película es popular y de esa tenemos que hablar? Tenemos que hablar porque todo el mundo va a estar esperando que hablemos de ella, tenemos que hablar porque es importante para este momento histórico en el mundo geek en el que estamos, o lo que sea. Pero entonces, ¿qué es popular y todo el mundo está esperando? De ahí sale de lo que tenemos que hablar. Eh, Otra puede ser de que nos morimos por hablar, de que tenemos que hablar sea como sea. Algo que si nosotros sabemos que no hacemos un capítulo sobre eso, vamos a sentir que perdimos una oportunidad o que simplemente vamos a dejar de hacer algo que nosotros necesitábamos totalmente. Eh, y el tercero es de escuchar el feedback que nos dan quienes nos escuchan. No es que cualquier cosa que nos digan sobre eso vamos a hacer un capítulo, pero sí es importante saber más o menos qué está esperando la gente que nosotros hagamos. No solo el público general del mundo, sino las personas que nos escuchan a nosotros específicamente. De esos tres lugares nosotros sacamos como cuál es el tema del que vamos a hablar. Y cuando ya sabemos cuál es el tema específico, entonces nos dejamos llevar por la pasión. Ahí nos dejamos llevar 100% por la pasión, porque ese es el tipo de podcast que nosotros hacemos. Es qué nos apasionó de esto, para bien o para mal, como positivo o como negativo, y de ahí nos agarramos y de ahí arrancamos a ver hasta dónde nos lleva esa idea. Hay capítulos que no hemos podido hacer. Elegimos un tema, nos sentamos a hablar y nos sale media hora y decimos este capítulo no puede salir. Así como hay otros que nos salen varias partes porque el tema nos apasionó mucho y hablamos mucho sobre eso. Entonces es una cuestión también un poco de ensayo y error, pero pues de ahí va saliendo. Que si he visto algún tipo de guión híbrido, cosas como un podcast con conversación al estilo general, pero al mismo tiempo con secciones de guión detallado. Eh, Aquí viene un poco lo de la complejidad que yo les decía. Dependiendo del tipo de complejidad que ustedes le quieran meter al podcast, puede ser un poco así. Ustedes pueden hacer un programa de variedades, por ejemplo, y es un podcast que va a tener una parte que es un monólogo, pero luego va a tener una parte que es una entrevista y luego va a tener una parte que es bla, y entonces obviamente para eso van a tener que hacer guiones distintos o pues un guión con distintos elementos dependiendo de cuál va a ser la parte de eso. Pero también puede ser algo, lo que les digo, el podcast es una cosa en la que ustedes pueden experimentar lo que quieran y ustedes pueden decir, yo quiero hacer una conversación que sea 100% improvisada, excepto por, yo qué sé, por tres preguntas que los dos vamos a tener que contestar, yo qué sé, como ustedes quieran mezclarlo. Yo les di los tipos de guión para que los usen como una guía, pero no como una cárcel. Entonces, es para que cojan los elementos que ustedes ven de esos tipos de guión y usen los que les sirven para el producto que ustedes quieren sacar. Entonces, eso es importante. ¿Qué tan limitados deben ser los modismos y acentos? Esa es una conversación que nosotros hemos tenido un montón. Ahí yo digo que depende de ustedes. Obviamente,
si, yo qué sé, si ustedes tienen un hablado súper regionalista, entonces puede que muchas de las cosas que vayan a decir se le vuelen a personas de otras ciudades o incluso de otros países. Eso puede pasar, pero al mismo tiempo eso le da autenticidad a lo que ustedes están diciendo. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren ustedes decir, este es un podcast hecho, yo qué sé, podcast hecho por rolos y somos rolos y nos importa un carajo que nos digan lo que nos digan porque somos rolos? O que sea como, vamos a irnos más por el lado un poco más neutral, pero entonces van a tener que frenar algunos de esos momentos de emoción, de cosas que van a decir. Eh, Creo que han notado que en Estúpido Nerd nosotros nos vamos un poco más hacia los sí modismos que hacia los no modismos y hacia los sí acentos que los no acentos. Nosotros no intentamos disimular y nosotros decimos parce un montón, nosotros decimos un montón de cosas así, pero es porque nosotros tratamos de poner énfasis en la naturaleza del diálogo que estamos teniendo, en que estamos relajados y en que es una conversación completamente casual, que es una conversación que eso no está planeado, no, que no es eso. Entonces ahí es importante dejar esos modismos, es importante dejar esos acentos. Si ustedes están tratando de hacer algo distinto, si están tratando de hacer una cuestión completamente divulgativa, entonces puede que sea más importante sacrificar esos acentos y tratar de apelar a más gente y ser un poco más neutros en lo que se está diciendo. Entonces depende del tipo de producto que quieran sacar, pero a veces puede ser mejor una u otra. Tengo consejos para saber cuándo cortar y que no se sienta artificial para seguir al siguiente tema. Ok, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, en el momento en el que se está moderando, entonces es muy importante estar teniendo una visión global de lo que está pasando. Sí, claro, el moderador puede participar, pero también tiene que ser muy consciente de, en lo global del podcast que queremos hacer, qué tanto le está aportando lo que está sucediendo a eso que queremos hacer. Si yo veo que por más que ellos se estén divirtiendo mucho en lo que están hablando, pero están completamente perdidos del tema que estamos discutiendo, toca frenarlos. ¿Cómo podemos frenarlos? Hay varias opciones. Si en serio están ya, como que la cosa se le salió de las manos al moderador y en serio ya están muy perdidos, ahí se puede decir, no, 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 momento, paremos acá, tenemos que editar un poquito y retomemos. Sí, para hacerlo de una forma un poco más fluida, entonces pues, toca estar pendiente y en el momento en el que las cosas se empiecen a ir de, de cauce, entonces tratar de conectar con alguna de las cosas que esa persona está diciendo para traerlo de vuelta. Yo qué sé, un ejemplo. Si estamos hablando de café con aroma de mujer y yo empiezo a irme por el lado de que la canción es una chimba y claro, pues Margarita Rosa de Francisco cantó muy bien eso y entonces empiezo a hablar acerca de otras actrices cantantes que yo no sé qué. Entonces, en el momento en el que el moderador se da cuenta que yo me estoy empezando a ir por ese lado, entonces puede volver a conectar con la canción específica de Gaviota. Entonces, sí, sí, entonces, por ejemplo, en la canción de Gaviota, tararara, y desde la canción podemos otra vez volver a conectarnos con, con el tema general que es café con aroma de mujer. Entonces, es cuestión como de tratar de coger algo que la otra persona está diciendo y tratar de aterrizarlo de nuevo hacia lo que estamos diciendo. O también a veces simplemente decir, bueno, listo, pero entonces volviendo a hablar del tema, eso tampoco es tan grave dependiendo del tipo de cosa que ustedes estén haciendo. Si es una mesa redonda que está tratando de ser muy seria y muy eh, académica o muy lo que sea, entonces ahí tal vez sí es mejor no caer tanto en el juego de pescar lo que él está diciendo y tratar de meterlo disimuladamente, sino tal vez es mejor frenar en seco y decir, bueno, pero no estamos saliendo del tema, volvamos a lo que nos toca. Pero esas son como dos estrategias que pueden funcionarles, además de lo que les digo, edición después. eh, Se pueden hacer maravillas con eso. Juan Dapo les hablará un poco más de eso dentro de 8 días, pero pues ahí está. ¿Algún consejo para llevar un buen monólogo? Eh, Depende del tipo de monólogo mucho. Hay monólogos divulgativos, hay monólogos de opinión, hay monólogos narrativos, hay monólogos, hay monólogos, hay monólogos. Digamos que en general es una buena idea grabarse antes, como no como ya cuando se van a grabar, sino como la persona que va a dar el monólogo, grabarse y escucharse, eh, incluso la persona que está escribiendo el guión,
porque cuando uno lo escucha es distinto a cuando uno lo lee, y así uno puede saber en qué momento darle fuerza a alguna parte, darle énfasis a algo, y trabajar un poquito en la forma como se va a decir ese monólogo. No perder de vista de lo que se está hablando, como que el monólogo tenga un hilo conductor claro. Y claro, sí nos podemos ir por lados, pero que todos los lugares, las ramas por las que cojamos sirvan para alimentar esto de lo que queremos hablar. Em, que alguien más nos escuche ese monólogo antes de grabarlo también es importante para que tener esta otra visión antes de ir a grabar. Eso también es importante. Eh, en un podcast de entrevista es posible adaptar un semiguión o subtemas específicos para que el entrevistado no amplíe el tema a hablar accidentalmente. No entiendo bien esa parte de hablar accidentalmente. Se puede, ya, como darle un poco de guía a la persona que uno está entrevistando para que no se vaya a ir por lugares distintos. Se puede. eh, Hay problemas con eso. Por un lado me parece un poquito como ofensivo hacia, hacia el entrevistado, como decirle, oiga, este es su guión para que no se vaya a ir por donde no es. Como que eso es como un poquito no confiar en el entrevistado, pero puede pasar, se puede dar dependiendo de la persona a la que están entrevistando, el tipo de podcast que quieren hacer. Yo preferiría no hacerlo. Eh, yo preferiría tratar de manejarlo de una forma más orgánica, lo que les digo, como tratar de llevar la entrevista hacia el lugar que quiero llevarla, por medio de lo que él está diciendo y no en contra de lo que él está diciendo. Eh, entonces, esto de como de un semi-guión para la persona, se podría decirle, una cosa que sí podría hacer es como decirle, antes de empezar a grabar, es como, yo quiero que hablemos más o menos de estos temas. Y listo. Y ahí ya la persona se hace una idea de, que quiere hablar, de cuáles son más o menos los temas de los que quieren hablar. Pero ya ir más allá de eso me parece que es un poco excesivo. ¿Qué recomienda para que un podcast que incluye lenguaje técnico o muy específico pueda llegar a la mayoría de personas sin importar su edad o nivel académico? Em, Toca ser muy conscientes de cuáles son esas palabras específicas que son demasiado técnicas para poder decirlas, uno, de una forma, em, como de una forma que no suene intimidadora para las personas, digamos, cuando uno está escuchando una charla demasiado técnica y empiezan a utilizar esos términos como si fueran el pan de cada día y lo sueltan así como así, las personas que no entienden esos términos de una se bloquean y dicen, yo aquí no voy a entender absolutamente nada. Pero si esos términos se utilizan en el momento que se usa por primera vez el término, se da una pequeña explicación acerca de qué significa, ya ahí se le está dando entrada a las personas que no hacen parte de esa comunidad académica y pueden empezar a entender un poquito más. Entonces es importante poder tener claro cuáles son esos términos que se están utilizando y cómo darles una explicación clara, sin que eso corte el flujo del programa. No es fácil, pero se puede. Entonces por eso es que toca ser muy conscientes de en qué momento se dijo una palabra que puede ser confusa para las personas y darle una explicación en el momento que se debe. ¿Cómo se puede evitar ser repetitivo si hay un esquema o secciones fijas para todos los capítulos? Si el esquema se vuelve repetitivo es porque el esquema no funciona. Los esquemas están para dar un orden, pero no para definir lo que va a ser el producto final. ¿A qué me refiero? Vuelvo a Estúpido Nerd. Nosotros tenemos un orden específico en introducción, introducción, ficha técnica, sinopsis, cortinilla y discusión. ¿Cómo hacemos para que eso no se vuelva repetitivo?
Boris encuentra distintas formas de dar la ficha técnica y meterle ciertos chistes y meterle ciertas cosas y enfocarlo mucho en las cosas nuevas de este tema de los que vamos a hablar. Yo trato de la parte de la sinopsis pasarla muy rápido si no hay nada interesante que decir o enfocarme en las partes interesantes que pueden ser distintas y tratar de esa forma como darle un poquito de originalidad. Eh, si el esquema es demasiado restrictivo, puede que la cosa se ponga repetitiva. Pero desde que no lo sea, entonces no debería haber problema. Recomienda roles fijos en el caso de una mesa redonda. Ejemplo, una persona siempre hace de moderador, etc. Lo recomiendo si... sí, sí lo recomiendo. A nivel general lo recomiendo. No, no es que diga que no se haga de otra forma, pero sí lo recomiendo porque, por un lado, le da una estructura un poco clara a lo que ustedes están tratando de hacer y por otro lado, puede que ese moderador, entre más lo haga, más experiencia va a coger haciéndolo y cada vez se va a volver mejor. Nosotros hicimos un podcast con otros podcasteros que se llama Westeros Tierra Querida, hablando de la última temporada de Game of Thrones. Y lo que hacíamos era cada capítulo, por un lado cada capítulo éramos distintas personas y por otro cada capítulo había un moderador distinto. Eso fue interesante como en el proyecto para como darle un poco de voz a todos y todo eso, pero también personas que no tenían experiencia como moderadores, como por ejemplo yo, no hicieron también el trabajo de moderar y unas personas hablaron mucho más que otras en ese capítulo. El capítulo que me tocó moderar a mí, Santiago Rivas habló mucho más que algunos de los otros. Yo hablé también más que algunos de los otros y eso fue en detrimento del capítulo porque pues la idea es que pudiéramos escuchar las voces de todos. Entonces, tener un poco más de experiencia como moderador puede ser mejor. Es interesante experimentar, no les digo que no experimenten, si quieren hacerlo, háganlo, pero tengan en cuenta que puede pasar ese tipo de cosas. Respecto a los temas, ¿cómo encontrar el punto medio entre algo muy específico y algo más general? Hay podcasts que son muy específicos y otros que se definen por la generalidad. ¿Cómo encontrar el punto medio? Si uno quiere hacer un punto medio, eh, bueno, eh, todo depende del producto final que ustedes quieran sacar. Es que desde que uno empieza a sentarse a escribir un guión, tiene que tener muy en mente cuál es ese producto final al que quiere llegar. Si ustedes quieren llegar a un producto final eh, que vaya dirigido a un grupo específico de personas, entonces pueden meterse lo más específico que quieran en un tema. Pero si quieren tratar de llegarle a todo el mundo, entonces van a tener que apuntarle a algo un poco más general, pero obviamente más superficial. Todo depende de cómo quieran quedar ustedes ante su público y cuál es ese público que quieran crear. Obviamente, un podcast general puede apuntarle mucho más a más gente, puede llegarle a más gente, pero un podcast específico puede ser más significativo para la gente a la que le llegue. Todo depende de qué quieran hacer. Si quieren encontrar un punto medio, ensayo y error, hermano, no hay de otra, ensayo y error. Pero poco a poco van a ir encontrando ese lugar al que quieren llegar. De nuevo, pónganse en el lugar del oyente. ¿Qué es lo que ustedes querrían escuchar? Y no solo ustedes, una persona, sino quienes van a participar en el podcast. Tengan esta charla. Tengan esta charla de qué tan específicos queremos ser. Háblenlo como grupo de personas que van a crear el podcast. ¿Qué tan específicos queremos ser? Y ahí les va dando esa respuesta. Encontrar el punto medio, pues podría darle consejos, pero hasta qué punto sí queremos encontrar ese punto medio y no más bien definir un poco más si queremos ser más específicos o no, dependiendo del tipo de podcast que queremos hacer. Creo que esa es la pregunta más importante antes de eso. ¿Cómo saber si la conversación y el debate es aburrido y espeso? Si es de las primeras veces que van a grabar, o sea, si no, digamos que nosotros, por ejemplo, en Estúpido Nerd ya sabemos más o menos, mientras estamos hablando, logramos darnos cuenta de
esto no está divertido o esto sí está chévere, pero es porque ya tenemos experiencia haciéndolo. Pero al principio nos tocaba oírnos para saber. No había de otra, nos tocaba oírnos. Si es las primeras veces que están grabando, graben una parte. Graben una parte, siéntense y escúchenlo. Y ahí se dan cuenta de si esto se siente chévere, no se siente chévere. Y así mismo ustedes pueden empezar a escuchar cuáles son las cosas que se pueden sentir chéveres y cuáles no. Eso es algo que sale con la experiencia. El saber que algo está aburrido o no, sale con la experiencia. Como me están hablando de conversación o debate, entonces no estamos hablando de un guión detallado. Entonces, como no estamos hablando de un guión detallado, va a depender mucho de la interacción que haya entre las personas. Entonces, a punta de ensayo y error, a punta de coger experiencia y de escuchar, escuchar y corregir. ¿Crees que uno debe experimentar por varios tipos de guión hasta encontrar esa construcción distintiva para un podcast? Se puede y lo recomiendo. Si no tienen una idea muy clara, se lo recomiendo completamente. Pero si ustedes tienen una idea clara, como de lo que les digo, que cierran los ojos y pueden imaginarse escuchar el podcast, entonces no es necesario que experimenten porque ya saben hacia dónde quieren ir. Pero si no la tienen tan clara, experimenten. Experimenten, y no tienen que ser grabando capítulos completos. Hagan mini guiones, un mini guión detallado y lo graban y miran cómo sale. Un mini guión general y lo graban y miran cómo sale. Y así van probando distintas cosas. Tengan en cuenta, de nuevo, estos tipos de guión simplemente son categorías que yo les di, pero esto es un espectro. No es categoría cerrada, sino es un espectro que puede moverse a lo largo de toda esta línea y puede caer en cualquiera de los lugares. Puede ser 100% detallado, puede ser 100% improvisado o puede estar en cualquiera de estos lugares. Miren qué es lo que más se les va a ir acomodando y cojan cosas de lo que sientan que les sirve. Mm, ¿Cómo identificar el público objetivo si el podcast está pensado en hablar temas random? Um, Mi consejo sería no hacer un podcast hablando sobre temas random. ¿A qué me refiero antes de que me ataquen? No es que no sea una buena idea, es que si la única idea es hacer un podcast para hablar de temas random, entonces eso no es un podcast, porque no tiene una idea detrás, no tiene una lógica detrás. Si no hay una lógica detrás, no hay podcast. Incluso los podcasts que son de conversaciones casuales tienen una idea detrás. Como yo qué sé, hay un podcast que son tres señoras tomando vino y hablando. Así hablen de temas random, ya son tres señoras, están tomando vino. Ya esas dos cosas le están dando personalidad al podcast, le están dando una estructura al podcast y están empezando a definir el público del podcast. Entonces, solo decir temas random no es nada. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes están hablando de esos temas random? ¿Cómo están hablando de esos temas random? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué idioma? ¿Con qué léxico? Todo eso empieza a definir hacia dónde va dirigido. Es muy distinto decir, yo voy a hablar de temas random y somos eh, tres universitarios de los Andes. Eso ya está creando un público. Pero si yo voy a hablar de temas random y somos tres amantes de los gatos, sea como sea, así sean temas random, eso ya está empezando a crear público también. Entonces piensa que el público no se crea solamente con cuál es el tema del que vamos a hablar, sino con todos los elementos de lo que hemos estado hablando. Entonces, mi pregunta para ti más bien sería, ¿qué están haciendo además de hablar de temas random? ¿Qué otros elementos hay en ese podcast? Al momento de crear tu personaje, ¿te basas en artistas o alguien que te guste? ¿Usas alguna referencia o tratas de explorar estos aspectos de ti que quieres mostrar? ¿Hmm? No, mentiras. Todas las anteriores, yo creo, es como coger un poquito de todos lados. Em, Toca conocerse uno mismo, de nuevo, conocer los atributos que yo tengo, las cosas que quiero mostrar, eso es importante. Pero todos estamos creando sobre cosas que hemos visto. Si ustedes quieren hacer podcast, es porque han escuchado podcast. Empecemos por ahí.
Si ustedes quieren hablarle a la gente es porque han visto gente hablarle a los demás. Entonces ya estamos partiendo de la idea de que alguna, algún ejemplo previo tenemos, de que de algo estamos, de algo que admiramos estamos saliendo a hacer todo esto. Entonces, puede ser simplemente que eh, yo quiero ser como Andrés López. No sé, alguien que... Yo quiero ser como Andrés, yo vi a Andrés López, yo quiero ser como Andrés López y yo creo que de Andrés López yo tengo estos atributos, entonces puedo hacer estas cosas parecidas. Ahora, una cosa es inspirarse, otra cosa es imitar. ¿Mm? Yo puedo coger elementos de gente que admiro y otra cosa es intentar hacerme pasar por esa persona. No dejen de ser ustedes, porque entonces, ¿cuál es la gracia? Pero sí, yo muchas veces termino cogiendo cosas de gente que admiro, cojo expresiones de gente que admiro, eh, mi forma de hablar a veces la saco de ahí y también de cómo veo que la gente reacciona a cómo yo me expreso. Si yo me expreso de una forma y veo que la reacción de la gente es la que yo quiero producir, entonces pienso, ¿qué es lo que acabo de hacer? Eso se vuelve un poco harto, como el estar sobrepensando cosas, pero pues así es como yo funciono. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer para que esa reacción acabe de suceder y cómo puedo replicarla en el podcast? Y de ahí empieza a salir la persona que uno está creando. La persona no va a ser fija, no va a ser algo que no va a cambiar. La persona puede ir cambiando, puede ir evolucionando. Digamos, en el podcast nosotros al principio no hablábamos de cosas personales y luego empezamos a hablar más de cosas personales, pero fue un cambio que se fue dando orgánicamente. No fue forzado, no fue como hoy tenemos que hablar de nuestros sentimientos, punto. No, fue algo que se fue dando de a poquitos. Esos cambios pueden darse y podemos ir modificando a esa persona para que se acomode más a lo que queremos. Pero, pero pues sí, se coge de distintos lugares como la vida. Nosotros somos quienes somos porque hemos cogido de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y toda esa mezcolanza ha formado esto. ¿Cómo se puede categorizar el podcast de Duncan Trussell? ¿Es mejor buscar compañeros de podcast complementarios o mejor hay que piense diferente? Bueno, son dos preguntas. El de Duncan Trussell, bueno, es de entrevistas, pero son entrevistas mucho más libres, por decirlo de alguna forma. Hay un tema específico del que se va a hablar, pero son entrevistas que están guiadas por el entrevistado, lo cual me parece muy frito, pero muy chévere. ¿Cuál es la persona de Duncan Trussell? Es una persona, de nuevo, no estoy hablando de él, estoy hablando de cómo se presenta en su podcast. Duncan Trussell es el de Midnight Gospel, no sé si ya se han visto, les recomiendo mucho que la vean, así sea como experimento de podcast, véansela y escuchen las conversaciones que tienen, porque ese es un podcast. Eh, las conversaciones parten de que el entrevistador es una persona que se muere por saber del tema, tiene mucha curiosidad sobre el tema y cada cosa que el otro le dice es como, eso es interesantísimo y me acuerda de algo, eso es interesantísimo y yo quiero participar. Entonces, como un niño que quiere participar constantemente en lo que le están diciendo, pero al mismo tiempo quiere escuchar todo lo que le están diciendo. Y ese es el podcast. ¿Qué guión puede haber ahí? Ahí está la definición de cuál es el tema del que se va a hablar. Elegir muy bien cuál es la persona con la que se va a hablar. Ahí tiene que haber investigación previa, un montón sobre la persona con la que se va a hablar, como saber en serio si esta persona me va a dar lo que yo necesito para mi podcast. No es tanto como de listo, vamos a escribir que es exactamente lo que voy a decir, porque él se deja llevar un resto, pero tiene que tener muy, muy, muy bien definido más o menos qué es lo que quiere sacar de esta charla con esa persona y lograr sacarle esa información y que la persona sienta la pasión que él siente para que quiera hablar más y quiera decir más y quiera participar más. Eso es como yo categorizaría ese podcast. Y si es mejor buscar compañeros complementarios o diferentes, depende. ¿Ustedes quieren un podcast de debate? Si es un podcast de debate, que sean diferentes, obviamente. Si quieren un podcast de amigos hablando, pueden ser más parecidos. Si lo piensan bien, estúpido nerd, a pesar de que Boris y yo discutamos un montón, o a veces Juan Dapo y yo, o a veces Juan Dapo y Boris, lo que sea, los tres somos muy parecidos en nuestros gustos, en el sentido de que los tres somos geeks y nos sentamos a hablar del tema. Nuestras diferencias van un poco más por otro lado, pero nosotros terminamos teniendo más cosas en común que diferentes en muchas cosas. Entonces,
puede servir para cualquiera de los dos lados. Cuando el guión es extenso, recomiendas hacer pausas auditivas para el oyente. Mi palabra favorita hoy es depende. ¿Por qué? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. No, mira, si el guión es extenso, primero, si el guión es extenso no significa que el capítulo sea extenso, ¿no? Por ejemplo, si es un guión detallado, puede ser de 10 páginas y esas 10 páginas pueden salir en media hora. Entonces, no es necesariamente una relación uno a uno. Pero digamos que si el guión que se crea es para un capítulo muy largo, entonces yo no necesariamente pondría pausas auditivas. Yo pienso, bueno, también depende de la extensión. Pienso, por ejemplo, en Critical Role es pues no es un podcast, es una cosa de YouTube, pero que también volvieron podcast y todo eso, que es gente jugando rol, así como nosotros hacemos con las crónicas de Tula, pero ellos son unos tesos, son actores de voz y los amo. Los capítulos de ellos duran entre 3 y 5 horas. Y ellos a mitad del capítulo hacen una pausa. Pero ellos hacen la pausa es porque ellos graban en vivo. Entonces la pausa es más para ellos. Para el oyente no. ¿Por qué no poner pausas auditivas? Porque no es un programa de televisión, es un podcast. Si la persona siente que el podcast está muy largo y necesita una pausa, pausa y luego lo retoma. La forma de atraer al oyente no es con estas estrategias así como de la televisión, de las películas, no, 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 no. Es otra cosa. Si los atraemos, lo atraemos porque nuestro producto es interesante y con eso los agarramos. Y si nuestro producto es interesante, ellos sienten que está siendo muy largo, lo pausan y lo siguen. Yo los capítulos de podcast que son muy largos, yo los escucho en 3 sentadas, pero los escucho porque me interesan, así no tengan esas pausas. Normalmente las pausas que hay en los podcasts son o por publicidad, o porque son grabados de una forma específica, o porque ayudan a lo que se está tratando de contar. Esa es la otra. Si lo que ustedes están tratando de contar necesita una pausa, le conviene una pausa, pónganlo. Pero no pensando en esto es muy largo para el pobre oyente. Porque como es un podcast, la gente puede manejar el tiempo que lo usa. Ahora, si ustedes sienten que les quedó muy largo, pues intenten hacerlo varios capítulos. No tienen que sacarlo todo de un solo chorrero. Ahí también puede venir la parte de la postproducción. ¿Qué producto quieren sacar? Y apúntenle a ese producto. Um, Cuando hacen episodios de Presunto Nerd, ¿varía en algo el guión, su planeación o incluso el objetivo del episodio? Bueno, nosotros solo hemos hecho un capítulo de Presunto Nerd, para explicarle a los demás, es como que hicimos un capítulo de Estúpido Nerd, pero basándonos en la estructura de otro podcast, que es el Presunto Podcast, que es un podcast sobre periodismo. Eh, lo único que cambió fue la estructura. La verdad, no hicimos nada distinto a eso. Fue simplemente la estructura. Porque no queremos que dejara de ser Estúpido Nerd. Necesitaba seguir siendo Estúpido Nerd. Lo pusimos así fue porque íbamos a hablar de un programa de noticias, que además amamos 31 minutos, entonces queríamos rendirle el homenaje con toda. Entonces jugamos con eso, pero jugamos, si ustedes escuchan bien ese capítulo, jugamos con la forma, no con el fondo. El fondo es el mismo. Lo que hicimos fue presentarlo de una forma un poquito distinto, pero el contenido sigue siendo Estúpido Nerd. Si queremos hablar de música y para reforzar la idea necesitamos poner un pedazo de la canción. Es justificable para hacerlo sin infringir derechos de autor. Um, yo voy a decir no. Yo voy a decir no, no porque yo sepa cosas, sino porque esto es no voy a decir la palabra, pero es un caos. Es un caos esta vaina. Nunca es completamente seguro. eh, Nunca es completamente seguro hacia qué lado va dirigido esto de los derechos, si se pueden 5 segundos, si se pueden 8, si se dice que es fair use, entonces ya puedo usarlo. Esas leyes, la mejor forma de evitarse problemas es no poner música. Es doloroso, pues no poner música que tenga copyright. Es doloroso, especialmente por un podcast que hable de música, pero, pero es que se vuelve muy problemático. Eh,
si el podcast es hecho sin ánimo de lucro, o sea, si ustedes no le ponen publicidad, no esperan ganar dinero con eso y todo eso, puede que haya más posibilidad de que no se metan en problemas, pero no es seguro. ¿Mm? Nosotros en Estúpido.net empezamos muy relajados con eso y ya hemos empezado a bajarle porque sabemos que en cualquier momento podría pasar algo, a pesar de que nosotros eh, tenemos eso como le bajamos un poquito a eso, pero pues igual es mejor curarse en salud, digamos. Em, es recomendado hacer pausas cuando se graba o grabar de largo. Lo que aguanten, lo que les dé. Nosotros no hacemos pausas, nosotros grabamos de largo. Pero nosotros una grabación nos sale de hora y media más o menos, como promedio. Hora y media y luego en edición se vuelve hora y pico. Em, pero cuando grabamos algo como las crónicas de Tuluá, que es la partida Cerro que grabamos ahí, sí tratamos de hacer pausas. Por dos razones. Uno, para descansar nosotros y dos, porque si se nos llega a perder un archivo así de largo, nos morimos. Entonces también ese tipo de cosas pueden ser dependiendo de de cómo lo utilicen. Entonces ahí depende del aguante de las personas y de que no sientan que la calidad del producto está bajando a medida que graban durante mucho tiempo. Em, que si en Spotify demonetizan por copyright. No, porque no monetizan. Los podcasts en Spotify no dan plata. Pues no por escuchas. O pues eh, si los podcasts dan plata en Spotify es por la publicidad que se les ponga, no por la plataforma como tal. Y la publicidad externa, digamos, no del mismo Spotify. De eso podrán preguntarle con un poquito más de detalle a Juan Dapo. Pero sí, no. En YouTube sí. En YouTube nos han. No que ganemos plata con YouTube, porque pues en YouTube casi nadie nos escucha porque es un podcast, pero sí hemos tenido videos que nos han bajado, el de los virus, por ejemplo, nos lo bajaron, y otros que nos desmonetizan, o solo nos desmonetizaron. Bueno, el caso sí, YouTube sí nos ha puesto problema por eso. Spotify no dice nada, pero pues porque con Spotify, pues, o tal vez que a nosotros no nos ha dicho nada todavía y en cualquier momento. Esa es la cosa, toca tener cuidado. ¿Qué piensa del fichaje a Joe Rogan por $100 millones? Algo está pasando con el podcasting. Pues sí, que el podcasting es popular. Joe Rogan tiene muchísima gente que lo escucha, entonces obviamente se vuelve una persona valiosa. Eh, los podcasts se están pegando, por ahora han pegado mucho más afuera que acá, pero acá han empezado a pegar un montón. Pues para la muestra, miren en lo que estamos. Este taller no existiría si la comunidad del podcast no estuviera creciendo y creciendo. Aquí hasta ahora está arrancando. Pues nosotros eh, llevábamos 2 años y pico en esto y pues ya había podcast antes de nosotros, pero en el tiempo que nosotros hemos estado, el crecimiento de la comunidad se ha visto fuertísimo. Entonces, ¿qué está pasando con el podcasting? Que la gente se está dando cuenta, las empresas se están dando cuenta de que se puede ser un buen negocio. Eh, ahora, Joe Rogan tiene un buen podcast porque Joe Rogan, bueno, por un lado el man era famoso por su lado, pero por otro es porque se nota que el man se goza mucho hacer su podcast. El man no lo está, no empezó haciéndolo como obligado o lo que sea, sino una cuestión que se nota que salió mucho de la pasión y siento que eso alimenta mucho el podcast, el atractivo que el podcast pueda tener. Entonces, yo me enfocaría en eso también. ¿Qué pasión le pueden meter a esto? Y creo que con eso terminamos, muchachos. Espero que les haya gustado mucho la charla. Espero que les haya servido de algo. Vamos a compartirles aquí algo para, para por si acaso. Em, Estas son nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, nuestra página. Esos son mi Twitter, mi Instagram y también mi correo estúpido nerd por si necesitan decirme algo, comunicar algo o lo que sea. Eh,
Entonces, pues cualquier cosa que necesiten, en lo que les podamos ayudar, o pues simplemente síganos, apóyennos. Y espero que dentro de 8 días les vaya muy bien en la charla de Juan Dapo. Va a ser ya sobre la producción como tal. Y pues nada, creo que eso es todo por hoy. Entonces, adiós, estúpidos nerds.